Buenas, le damos la bienvenida a todos aquellos que van a ver el mensaje por YouTube. Y estamos muy gozosos el día de hoy porque estamos celebrando el nacimiento de Jesús, lo que viene siendo la celebración de su venida al mundo. Y vamos a hacer una oración para entrar a la palabra. Señor, venimos a ti, Dios, con nuestra mejor adoración, nuestra mejor alabanza, Señor, el día de hoy. Queremos, Señor, rendirte nuestras vidas una vez más, Señor, con nuestras acciones, Señor, con lo que decimos. Estamos atentos hoy, Señor, pidiéndote que abras nuestros oídos, Señor, y nos permitas enfocarnos, Señor, en tu palabra. La recibimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria a ti, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy vamos a nuevamente recordar el nacimiento de nuestro Salvador, de Jesús. Entonces, sé que el año pasado compartimos un video acerca del nacimiento de Jesús, desde el momento en que José tenía conocimiento de que María iba a dar a luz al Salvador, ¿no? Entonces, al inicio, antes de que José supiera todo esto, él pensaba dejarla y escapar, porque él pensaba de que María lo había engañado, pero nosotros sabemos que no fue así, que María dio a luz por obra del Espíritu Santo, y un ángel le confirmó esto a José, ¿no? Entonces, vimos ese cortometraje en el cual hablamos de dos puntos muy importantes acerca del significado del nacimiento de Jesús, y también de los que en esos tiempos eran considerados los Reyes Magos, los Reyes Sabios, en realidad, como se podría decir, ¿no? Entonces, quiero compartir este clip nuevamente para los que no lo han visto, porque realmente creo que es uno de los clips que tiene y representa el mejor y más pegado a la realidad, por así ponerlo, la representación del nacimiento de Jesús. Como les digo, desde el tiempo en el que se nació Jesús hasta el tiempo en que llegaron los Reyes Magos a compartir el nacimiento de Jesús, que realmente no sucedió en la misma noche en que Jesús nació, sino literalmente les tomó casi 2 años después del nacimiento de Jesús para realmente conocer a Jesús. A veces nosotros hemos escuchado o nos han enseñado de que la misma noche de que Jesús nació, los Reyes Magos estuvieron allí, y realmente eso no es, históricamente no es correcto, porque los Reyes Magos tuvieron que viajar de lugares lejanos para llegar a Belén, o donde estaba Jesús. Entonces eso no pudo haber sido en un lapso de días, les tomó años para llegar. Y es algo que realmente yo creo que es importante saber, porque entendiendo desde esa premisa, vemos cómo realmente la vida de Jesús fue desde el momento en que llegaron los Reyes Magos, y para aún después, cuando tuvieron que escapar de Egipto, porque Herodes, el gobernador de Judea de aquel tiempo, quería matar a todos los primogénitos porque tenía miedo de que el Salvador, de que Jesús tomara su lugar como rey, como gobernador. Entonces, para ese tiempo ya Jesús tenía 2 años, no era un bebé, ya tenía 2 años. Entonces, quiero realmente mostrarles este cortometraje nuevamente, y vamos a un poco más, se puede decir, meternos en esta historia desde un punto aún más profundo, para que entendamos el por qué Jesús llamó a dichas personajes a presenciar su nacimiento, y por qué las características hasta del pesebre, hasta del lugar y de todo lo que estaba en su alrededor. Entonces vamos a compartir el video un momentito. Bien, hermanos, entonces para los que van a ver el video después en YouTube, vamos a poner el link para que lo puedan ver. Es un video
de aproximadamente 15 minutos, entonces lo vamos a poner después para que puedan verlo con calma y a su tiempo. Entonces, los que nos han acompañado, el análisis de todo esto que nos lleva a ver, hay diferentes cosas. Vamos a ver rápidamente, vamos a hablar de diferentes puntos acerca del nacimiento de Jesús. Comenzando desde el primero, que es de los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente se menciona en detalle en uno de los evangelios el nacimiento de Jesús. Mateo, el nacimiento de Jesús es muy breve, simplemente dice que María le fue dado por el Espíritu Santo, se le fue revelado que iba a tener a Jesús como hijo, y eso es prácticamente todo lo que va referente al nacimiento de Jesús. En Marcos y Juan, realmente el nacimiento de Jesús casi ni se menciona, se va prácticamente directamente ya a lo que es su vida pública. Entonces, el único que realmente va en detalle es Lucas. Y para los que no saben, Lucas ni siquiera fue un discípulo directo de Jesús. Lucas era un médico que, se puede decir, fue un discípulo o un apóstol conjuntamente con Pablo. Y como sabemos, Pablo nunca ni siquiera tampoco conoció a Jesús en persona. Entonces, estamos hablando de que una persona que ni siquiera había conocido directamente a Jesús, que no era ni siquiera un apóstol directo, va en detalle y escribe acerca del nacimiento de Jesús. Y todo esto que escribió fue por la información que recibía él, que le recolectaba cuando iba a diferentes iglesias, pero también por lo que Pablo le transmitía, le enseñaba, se puede decir. Como sabemos, si Lucas era un médico, quiere decir que era un hombre informado, tenía cierta educación, entonces él hacía su investigación y él fue el que construyó esta narrativa. Si no fuera por él, realmente no sabríamos muchos detalles acerca del nacimiento de Jesús. Entonces, ahí está uno de los detalles de este evento, de este nacimiento de Jesús, es acerca de los pastores. Vimos en el video cómo los pastores fueron los primeros en llegar y cómo los reyes magos llegaron 2 años después, ¿no? Entonces, pero ahorita la pastora les va a explicar un poco de los pastores. Sí, es muy importante entender un poquito más sobre los pastores, porque muchas veces conocemos de que en el nacimiento, en el pesebre que hacemos en nuestras casas, tenemos a los pastorcitos cerca de las ovejas, y muchos quizás sabemos de que, como vimos en el cortometraje, los pastores recibieron una revelación por medio del ángel de que ya había nacido el Salvador Jesús. Pero estuve investigando un poco más y les quería compartir de que en los tiempos de Jesús, en Belén, el pueblo era, más que nada, la mayoría era considerada clase social inferior y estaban compuestas mayormente por gente del campo, y entre estas personas estaban los pastores, o sea, los cuidadores de ovejas. También vemos que el pueblo en ese tiempo eran jornaleros, curtidores, carniceros y los pastores, como les había mencionado. Y antes de los tiempos de Jesús, podemos ver de que la reputación de los pastores en la época de José, que vendría siendo el hijo de Jacob, no los tenían en alta estima. El ser pastor era considerado una ocupación detestable por los egipcios, y es por eso que José le dice a sus hermanos en Génesis, les dice: por eso, cuando el faraón los llame y les pregunte a qué se dedican, díganle que siempre se han ocupado de cuidar ganado, al igual que sus antepasados. Así podrán establecerse en la región de Gosén, pues los egipcios detestan el oficio de pastor. Y bueno, también podemos ver que
Abel, el hermano de Caín, también era un pastor. David, como sabemos, el rey David, antes de ser rey, era un pastor. Y bueno, lo más relevante que quería contarles era de que la ocupación de pastor era común en Belén en los tiempos de Jesús. Cuando Jesús nació, los pastores que vemos en el cortometraje más que nada eran pastorcitos. Y las obligaciones eran, ellos tenían que cuidar el rebaño, tenían que encontrar pasto para las ovejas, tenían que nutrir y atender a las ovejas jóvenes y aquellas que eran discapacitadas, que se habían lastimado quizás una pata. Y los pastores eran responsables por las pérdidas. Entonces ellos tenían que tomar cuentas por esas ovejas si ellas eran heridas por un animal salvaje, o también si eran devoradas por esos animales, o si eran robadas, porque también sucedía eso, que habían personas que robaban las ovejas. Y por último, a veces estos pastores eran recurridos por aventureros que pasaban, que iban de paso, y ellos lo que hacían era que los protegían entre el día o en la noche, mientras los pastores estaban cuidando a las ovejas. Ahí estaban esos aventureros que dice en la palabra que eran personas que actuaban como muros protectores hacia los pastores. Y bueno, también les quería compartir Marcos, lo que dice en Marcos capítulo 2 versículo 17. Dice Jesús: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y eso es algo muy bonito que nos regala Dios en su palabra, porque los pastores eran marginados por la sociedad. Los religiosos, las personas de poder en la época de Jesús, veían a los pastores como personas marginadas. Pero aquí nos cuenta la palabra que Jesús vino por las personas rotas, vino por los pecadores, vino por todos nosotros. Y nosotros somos como esos pastores que tuvieron el privilegio de estar ahí en el nacimiento de Jesús. Pues nosotros hoy en día tenemos el privilegio de tener a Cristo en nuestro corazón. Bueno, entonces, como vemos, los pastores tenían un rol principal en todo el nacimiento de Jesús. No fue coincidencia, no fue casualidad de que ellos estuvieran cerca del pesebre cuando Jesús vino a este mundo. Entonces, lo que realmente queremos demostrar o tratar de profundizar es acerca de lo que representan los pastores. Quizás en el pesebre, en la historia, ellos juegan un plano segundo, un plano tercero, no son tan importantes. A veces se les da más importancia en ciertos países, ciertas culturas, se les da más importancia a los Reyes Magos. Hasta ellos tienen un día particular, el 6 de enero, que se celebran los Reyes Magos, pero en ninguna cultura se dice, no, el día de los pastores. No hay eso. Y realmente, a veces, Jesús, Dios, pienso yo, de que a ellos les da una mayor importancia. Rápidamente, cuando José estaba en Belén, cuando él regresó a Belén con María, era porque él iba a un censo. Entonces, justamente en esas fechas es que Jesús vino al mundo. Entonces, por esa razón estaba en Belén. Pero cuando llegaron a Belén, estaban todas las posadas, los hoteles, como quieran llamarlo, estaban llenos, estaban ocupados. ¿Y qué significa esto? Más allá de la representación de estar, la ciudad está muy ocupada, no, a veces representa los corazones. A veces estamos tan llenos de extranjeros, de cosas ajenas a Dios, que nos preocupamos, preferimos estar envueltos en la preocupación de qué voy a regalarle a mi esposo, qué voy a regalarle a mi esposa, qué voy a regalarle a mis hijos, qué voy a preparar el día de Navidad, qué platillo voy a hacer, o que tengo que limpiar la casa, o tengo que adornar. Y hay esas cosas extranjeras, fuera de Dios,
que nos roban de la bendición, que nos distraen de realmente ver quién está tocando nuestra puerta. Y Jesús por eso tuvo que ir a nacer un pesebre, porque había tantos extranjeros, por así ponerlo, porque ¿quién va a una posada, a un hotel? Un extranjero, alguien que no es de la ciudad, alguien que no es nativo, o que si no era nativo se fue a radicar a otro lugar y ahora está regresando de paso, ¿correcto? Entonces vemos eso, hay cosas ajenas a Cristo en nuestro corazón el día de su nacimiento. Otra cosa que quiero hacer un hincapié rápidamente: el 25 de diciembre es una fecha representativa. Realmente se ha hecho estudios y realmente no se ha determinado exactamente el día, pero el 25 de diciembre se usa como una fecha más aproximada, se puede decir. Otra cosa importante es de que el 25 de diciembre en Belén no es se puede decir, en esa época o en los tiempos de que nació Jesús, no era una temporada de frío como aquí es invierno, allá quizás era verano. ¿Por qué? Porque los pastores estaban en el campo. Y dice que las temperaturas cuando llegaban realmente en invierno eran bajo cero y los pastores dormían en cuevas, porque si dormían a la intemperie afuera en el campo morirían de hipotermia, de frío. Entonces vemos que los pastores no fueron encontrados en una cueva, fueron encontrados en el campo. Entonces quiere decir que el ambiente en ese tiempo, la temporada era de verano, quizás una temporada en la cual los pastores podían dormir en las afueras, ¿no? Entonces esos son pequeños detalles que realmente quiero que entendamos acerca de lo que concierne al nacimiento de Jesús. Ahora bien, otro punto importante: Jesús nació en un pesebre. En pesebre era como un lugar donde se guardaban los animales. Los animales que más comunes presentes que sabemos estaban el asno o el burrito y la vaca o el buey, a veces le dicen. Entonces la representación acerca de este especialmente animalito es el asno, el burrito. Cuando Jesús entró, lo que llamamos aquí el domingo de Ramos, se puede decir, cuando Jesús entró en un burrito, en un pollino. Él no entró en un caballo, no entró en un camello. La representación de la humildad de Cristo. El burrito era un animal de carga, no era un animal que se usaba para transportar a personas como los caballos, los camellos, no, era un animal de carga. A ese punto llegó Jesús a representar la humildad que él tenía. Amén. Que él no venía para ser servido, sino para servir. Y lo dijo claramente a sus discípulos antes de la última cena, cuando Jesús ofreció lavar los pies. Les dijo: yo tengo que lavar los pies. Y Pedro le dijo: no, yo no voy a dejar que me lave los pies. Pero le dijo Jesús: esto es necesario, porque yo no he venido a servir, sino a ser, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Entonces, esa es una parte de la representación también de lo que podemos ver de la vida de Jesús. También lo que representa el heno, la paja, es un tema que se lleva hasta los tiempos de Moisés. Dice, cuando Moisés y Aarón estaban tratando de liberar al pueblo de Israel de las garras del faraón, del dominio de los egipcios, dice que cuando el faraón se enojó una vez con Moisés, y cuando todavía los israelitas estaban bajo su control, les dijo: ¿saben qué? A los israelitas ya no les den la paja con la que ellos usaban para hacer ladrillos, sino al contrario, decían: quítenles la paja y que ellos vayan a buscar su paja y que ellos construyan su propio ladrillo. Eso está, cuando ustedes quieran buscarlo, está en Éxodo capítulo 5, versículos del 4 al 8. Entonces ahí pueden ver la representación del heno, de que desde los tiempos antiguos se les quitó el heno, la paja al pueblo de Israel. Pero el Salvador, y eso era un instrumento humilde, y en ese instrumento humilde vino a nacer nuestro Salvador. Y finalmente, la razón por la cual quizás Lucas fue el único que escribió acerca del nacimiento de Jesús es por la relevancia y la influencia de Pablo. Cuando Pablo vino a predicar a todas las iglesias de Corinto, Efesio, Galacia y todas las otras iglesias, él vino literalmente por los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Eran los marginados. Dice, eran aquellos que no eran judíos
y algunos de esos gentiles eran considerados los pecadores públicos, como las prostitutas y las adúlteras, que eran discriminados por motivos morales y religiosos. Entonces, después dice también otros de los marginados eran los minusválidos, los enfermos y los publicanos, que eran los que cobraban impuestos, ¿no? Entonces, vemos que cuando literalmente Pablo dice yo vine por los gentiles, Pablo dice, muchos historiadores, conocedores de la palabra dicen, Pablo vino a predicarles a los gentiles. Entonces, para que sepamos, los gentiles eran los no judíos, y los no judíos son los que antes eran considerados el pueblo de Dios, pero que se alejaron también. Entonces vemos que literalmente Dios tenía un propósito con llamar a los pastores. Dice, como lo estaba diciendo la pastora en Marcos, yo no vine por los enfermos, yo no vine por los sanos, vine por los enfermos. Es lo que Cristo nos quiere recordar. A veces nosotros necesitamos representarnos más con los pastores, identificarnos más con los pastores. Amén. Porque Él en su humildad no vino a decir, sabes que yo vine a nacer aquí como un hombre poderoso, como un rey, como alguien rico. No, dice, yo vine por los que están quebrantados de corazón. Yo vine por los que necesitan de mi palabra. Y eso es lo que Cristo quiere recordarnos. Quizás, como hemos visto muchas veces, nuestro corazón no está de la mejor manera. Quizás tenemos muchos extranjeros en nuestro corazón, como les decía. Pero lo que Dios quiere no es la perfección, porque sabe que jamás en este mundo nosotros llegaremos a ser perfectos. No podemos, se puede decir. Sin embargo, podemos encaminarnos a eso, es cierto. Pero lo que Cristo quiere decir es de que Él viene por nuestro corazón. Él viene a darnos su salvación, Él viene a darnos de su amor. Él quiere instalarse en tu corazón. Él quiere decirte que no importa los pecados, no importa cuán marginado o cuán alejado has estado de Él, Él vino por ti. Y Él quiere que tú seas el primero en recibir esas buenas noticias. Él te pone a ti primero. Él no puso a los reyes magos primero, Él puso a los pastores primero. Aquellos quebrantados, aquellos marginados, aquellos que estaban lejos de Él, aquellos que ni siquiera tenían conocimientos religiosos, porque dice que ellos eran considerados impuros, los pastores eran considerados impuros, y hasta algunos eran considerados ladrones. Los jefes de la ley, los fariseos, saduceos, los consideraban ladrones, algunos. Cristo viene por aquellos que están quebrantados de corazón. Cristo viene por ti, Cristo viene por mí. Lo único que Él espera en esta Navidad no es los adornos, no es las decoraciones, no es los platos festivos, no es los regalos. Él espera tu corazón. Amén. Él espera que en tu hogar le abras tu hogar. No importa si no está perfecto, no importa si quizás hoy te peleaste con tu esposo, con tus hijos, o tengas problemas. Cristo quiere entrar en tu hogar. Cristo quiere ponerte a ti primero. Él quiere que tú recibas esas primeras noticias primero. Que lo recibas a Él primero. Cierra tus ojos donde estás. Y dile, Dios Padre bendito, y vengo delante de tu presencia, vengo delante de tu amor. Hoy quiero recibirte a ti primero, Dios Jesús. Antes que cualquier otra preocupación terrenal, antes que cualquier regalo, antes que cualquier decoración, comida, quiero recibirte a ti primero, Jesús.
quiero hoy entregarte mi corazón. Tú conoces cada pensamiento mío, cada sentimiento. Tú conoces tal y como soy. Hoy vengo delante de ti. Hoy te recibo, te abro las puertas de mi corazón. Ven y habita en mi corazón, Dios, Jesús. Hoy en humildad, como aquellos pastores quiero ser. Quizás no tengo mucho, quizás no tengo regalos, quizás no tengo nada que ofrecerte, Dios. Pero quiero venir y postrarme delante de ti. Quiero venir y postrarte y darte mi adoración y darte mi corazón. Quizás no sea mucho, pero quiero entregártelo. Quiero entregarte todo lo que soy, sin reservas, sin condiciones. Hoy vengo en ti en humildad. Hoy llena mi corazón, llena mi vida, llena mi familia. Ese es el anhelo de mi alma en esta Navidad, de que tú seas quien entre en mi hogar, en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos. Sea tu presencia y sea tu favor el realmente significado de la Navidad, Dios. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Te honramos a ti en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. 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 Queríamos desearles una feliz Navidad a ustedes, a su familia, que tengan un tiempo bendecido, que recordemos lo más importante que es la venida de nuestro Jesús. Y bueno, también para recordarles que si tienen alguna petición de oración, por favor contáctenos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias. Dios los bendiga.